Hoy, muchachos, les traigo la guía del primer capítulo de Black Myth Wukong. Sí, te puedes llegar a perder en los diferentes capítulos. El capítulo 1 es capaz el más lineal de todos, pero aún así tiene sus secretos. Así que acá te voy a mostrar todos los secretos, todas las cositas que tiene el capítulo 1 de Black Myth Wukong. Empezando el primer capítulo en el Bosque de los Lobos, desde el altar de Caras de las Colinas, vas a poder conseguir un objeto que va a ser importante para otros capítulos porque es de una questline. Así que te dejo acá el camino en el gameplay. Simplemente hay que ir por el río, como ves acá, y se aparta del camino principal y lo puedes llegar a perder. Así que simplemente ve acá, vas a ver que hay como una especie de estos lobos que va a dejar algo ahí en la estatua. Lo agarras y te lo vas a guardar para los siguientes capítulos. Un dato importante, aunque un poco menor, pero siempre es importante que los tengas en cuenta, es estos puntos de meditación que te estoy indicando acá. Simplemente se consigue después de haber vencido al guardia toro, tu primer mini jefe. Simplemente avanzando justo antes del siguiente altar vas a poder conseguir a mano derecha un punto de meditación. Estos son importantes porque te dan puntos de chispas que son buenos para nuestros diferentes árboles de habilidades. Desde el siguiente altar, fuera del bosque, vamos a ir a enfrentarnos al Guanxi. Te dejo el camino de una vez para que lo puedas encontrar. Hay alguna gente que me ha dicho que se lo ha llegado a saltar. La verdad es bastante fácil llegar, simplemente sigue recto por todo el camino y vas a llegar hasta él. Pero lo importante no es tanto así el jefe, sino que, bueno, también este jefe es muy importante, te da tu primera transformación, que créanme es bastante útil. Hablaremos de las transformaciones en un video próximo, pero acá lo importante es que además de hay unos puntos de voluntad al lado derecho de lo que sería la zona del jefe, también vas a ver una campana. Tienes que hacerla sonar porque esta es la primera campana de 3 para poder entrar a una zona secreta. Volvemos al altar y lo que vamos a hacer es seguir ahora el siguiente camino para poder conseguirse un cofre que está custodiado por un enemigo que te va a dar unos buenos objetos, pero además en el cofre vas a conseguir medicamentos y las piecitas estas diminutas de oro, que parecerán mínimas, como que no tienen importancia, pero estos objetos se pueden cambiar por voluntad en ciertos mercaderes, lo cual te puede ayudar mucho para subir ciertas cosas, fabricar armamentos, etc. Volvemos al altar fuera del bosque. Ahora sí vamos a ir por el camino principal, pero acá es un punto importante a aclarar. Si alguno de ustedes o la mayoría se habrán topado, bueno, es que todos se tienen que haber topado con el bebé gigante azul, cara de viejo, bueno, el cabezón, el Illo Juan. Literalmente es uno de los jefes con el que mucha gente se ha pegado contra un muro. Es un jefe meramente opcional, muchachos. Pueden venir luego a derrotarlo. Si lo vencen cuando apenas están ahí, perfecto, no pasa nada. Eso sí, va a soltar su alma que la puedes absorber, pero en este momento no tienes el objeto para ello y no importa, tranquilo, más adelante cuando consigas el objeto que es para absorberlo ya vas a tener su espíritu, así que no hay ningún problema. Pero si lo derrotas también es muy importante acotar de que te va a dar uno de estos anillos o amuletos que van a poder darle mejoras a tu personaje. Ya habiendo vencido al cabezón o no, simplemente avancen, vayan avanzando detrás del camino que está del cabezón, avancen tranquilamente y van a llegar al templo Wanjing. Acá está también el altar del mismo y alrededor de esa zona van a encontrar diferentes cositas como pueden ser puntos de voluntad, un cofre que tiene también pedazos de oro diminuto y muy importante, todos estos jarrones que ven que estoy rompiendo en el gameplay son porque entregan voluntad, que es dinero del juego con el cual van a poder comprar cosas, mejorar otras cosas y así. Luego vas a vencer al jefe que está ahí delante, un lobo gigante, y en esa zona, además de que te va a entregar diferentes objetos como una máscara y materiales de mejora, vas a poder en la zona del lado derecho superior, justo mirando hacia el siguiente camino, vas a poder encontrar un cofre que también tiene pedazos de oro diminuto. Ya luego vas a seguir por el camino por el cual vas a seguir avanzando en la historia y del lado izquierdo es como un templo eso, vas a ver que hay para conseguir un objeto que es de estos materiales celestiales que son
para poder mejorar tu vida. Ahora habremos llegado a lo que es la parte trasera de las colinas, este altar, que desde aquí vamos a conseguir un NPC y también un punto de meditación. Simplemente sigue el camino que te muestro aquí en gameplay, vas a cruzar el lado izquierdo y vas a conseguir una pequeña cueva o zona donde vas a verte este caballo minotauro, no sé qué rayos es, pero habla con él porque es importante para una quest del capítulo 2. Simplemente agota los diálogos y además medita en la zona. Ya habiendo completado los diálogos con el caballo, él se va a ir de esa zona. Ahora simplemente sigue el camino para poder llegar al próximo altar. En medio te vas a poder conseguir puntos de voluntad, además de materiales de crafteo y medicamentos, como te estoy indicando acá en el gameplay. Ahora ya habrás llegado al camino de las serpientes. Desde este altar lo que vas a hacer es subir por las escaleras para conseguirte con un NPC. Va a empezar una cinemática y él va a mejorar tu calabaza. Ahora vas a poder con ella absorber los espíritus de ciertos enemigos que te vas a dar cuenta porque va a aparecer como una especie de fuego azul y los vas a poder absorber. Hay otros casos que también son como amarillos, pero eso depende de la rareza del espíritu. Eso lo hablaremos en otro video. Lo importante es que ahora, si derrotaste al cabezón, te devuelves al altar tranquilamente y te va a aparecer una opción que dice obtener espíritus. Y le vas a dar esa opción, obtienes el espíritu del cabezón y ya vas a poder usarlo. Esto es una habilidad que simplemente se usa apretando los controles que tienes en la parte de atrás, en los botones, en los gatillos, y vas a poder utilizarlo en un breve tiempo. Simplemente hace algún tipo de ataque en la mayoría de los casos. Además también ya vas a poder darle a la opción de cultivar espíritus. Esta opción es con la que vas a poder mejorarlos teniendo los materiales. Son esta especie de placa de torio férreo que es como naranja, ya la habrás visto antes porque la habrás obtenido con el cabezón. Eso sí, desde este altar ahora vas a conseguir otro espíritu. Simplemente tienes que irte por esta entrada secreta de ahí mismo del altar, que hay como una cabañita, te lanzas ahí hacia el río y avanzas por todo el lado izquierdo del río hasta llegar a ver una especie de rana o sapo gigante y la vas a derrotar. Cuando la derrotes va a dejar su espíritu y ya tendrás la segunda transformación del capítulo 2. Pero ese no es el único espíritu que te voy a enseñar acá. También hay un tercero, lo vamos a conseguir rápidamente. Simplemente sigue el gameplay y vas a pasar por esta zona donde hay como unas especies de serpientes esqueletos. Puedes explorar la zona, hay diferentes materiales de crafteo. Puedes también aprovechar de derrotar a los enemigos para subir y conseguir voluntad, subir tu nivel, etc. Pero lo importante es el enemigo que tenemos más adelante. Este también, al derrotarlo, nos va a soltar su espíritu, que es bastante interesante porque te da resistencia al veneno y además de eso envenena a los enemigos. Es bastante útil, es de los espíritus que más me ha gustado hasta ahora. Pero además en la zona de combate vas a ver unas escaleras. Estas escaleras te van a llevar a una campana, la tienes que tocar, tócala. Es muy importante porque será la segunda campana para poder ya activar lo que sería el secreto del capítulo 1. Y ahora simplemente avanza por el camino normal hasta llegar al siguiente altar. Ahora estamos en el pantano de niebla blanca. Aquí mismo, ahí prácticamente al frente del altar, vas a ver un árbol. Este árbol tiene el material calabacera fragante de lojuya, espero haberlo dicho bien, pero este material funciona para poder mejorar tus calabazas y que tengan más usos. ¿Y dónde mejoramos la calabaza? Muy importante, simplemente sigue el camino, te vas a encontrar con una serpiente de estas y la derrotas. Cuando la derrotes va a salir una cinemática, va a aparecer un mono que, bueno, lo ayudaste, es como que está asustado de la serpiente. Muy importante, hay un cofre ahí del lado contrario a donde va el mono, agarra ese cofre, pero si vas con el mono vas a ver que es un mercader, es tu primer mercader, habla con él sin problemas y cuando hables con él vas a ver que tiene diferentes opciones como mejorar, comprar y vas a poder mejorar las bebidas y lo que sería las calabazas. Siempre que puedas, ve con él cada vez que consigas un material para que tengas más opciones de curación y que también comprarle alguna que otra cosa o venderle. Ya lo que queda es derrotar al noble blanco, el digamos jefe de esta zona, el jefe, porque tiene dos fases. Tienes que
tener mucho cuidado. Yo sé que en el juego peleas muy frenético con los jefes, pero a este recomendaría jugarlo más como un tipo Dark Souls. Espera un poco, atácalo poco a poco cada vez que puedas, porque tiene combos muy agresivos y que la verdad puede ser bastante molesto, y siempre tener guardado todo para la segunda fase, porque la verdad es donde se vuelve más loco. La verdad, un jefe que me gustó muchísimo, pero ya cuando lo derrotes, simplemente ve a la zona izquierda de donde estaba el jefe y vas a encontrarte una zona secreta. Acá vas a ver algunos enemigos y vas a ver la tercera campana. Con esta tercera campana ya encontrarás la zona secreta donde también te enfrentarás al jefe secreto del capítulo 1. Si hiciste todo como te mencioné en el video, ya habrás llegado a la gran cámara. Desde este altar lo que vas a hacer es, uno, muy importante, agarrar los 3 cofres que están del lado derecho alrededor de un árbol. Entre ellos se encuentra un brazalete que te lo puedes poner, la verdad bastante bien. Y muy importante, vas a ver que ya podrás fabricar un arma nueva, y además de eso también armaduras, tanto la del Wanjin que habíamos vencido anteriormente, y además de eso la del noble blanco. Vas a poder utilizar los diferentes materiales que has ido consiguiendo durante el capítulo 1, pero yo te recomendaría esperar a que pases al capítulo 2 para poder armarte alguna armadura, o por lo menos un poco más adelante en el capítulo 1, porque sinceramente cada armadura tiene como sus especificaciones y sería bueno que veas cuál se adapta más a tu estilo de juego y a lo que quieres hacer con tu personaje, y así no desperdiciar los materiales de fabricación. Ahora simplemente te toca derrotar al anciano Hinchin. Sí, es literalmente otro cabezón, pero esta vez amarillo. Y te voy a dar algunos consejos porque sé que hay gente que le ha costado, y es que tienes que ver, muy importante, que hay como unas especies de NPCs, enemigos, que están alrededor de él. Úsalos para curarte, así evitas usar un poco la calabaza y reservarlas para momentos críticos, pero si tú por ejemplo los eliminas, él no se va a curar. Además él tiene como una especie de ataque donde se eleva y empieza a curarse con ellos. Si tú los eliminas primero, te vas a curar tú y él no se va a curar. De resto es enfrentarte, ir con cuidado, cuidadito con los golpes de estos que van hacia el piso, la verdad son bastante molestos, pero si simplemente vas derrotando a los enemigos que le invoca, vas a estar más que bien. Ya habiéndolo derrotado, te va a teletransportar nuevamente a la zona donde está la tercera campana, y es muy importante que interactúes con el lobo que está colgado del árbol. Simplemente al interactuar te van a dar el manto ígneo. Este te va a dar más defensa al fuego, lo cual va a ser muy útil para los siguientes jefes. Sigue por el camino que tenías por la parte principal cuando venciste al noble blanco, y antes de avanzar hacia la derecha, que vas a ver que se divide el camino en dos, ve hacia la izquierda. Hay un punto de meditación, y además de eso también vas a conseguir una de estas píldoras celestiales, pero en este caso es para mejorar tu magia máxima. Y habiendo hecho esto, simplemente avanza y vas a llegar al siguiente altar que está justo antes del siguiente jefe. También te vas a dar cuenta de que vas a poder crear otras armaduras que te las dio el anciano Jinchi, y estas armaduras de bronce son bastante útiles, no lo voy a negar. Estas las he estado usando yo, las recomendaría usarlas. Está una máscara y el set completo para que lo puedas usar con sus diferentes efectos. Ya tú decides si la fabricas o no. Enfréntate al rey del viento negro. Es un jefe bastante interesante, no lo vi muy complicado. Si tiene un ataque que por ejemplo empieza a moverse y es intangible, y es un poco molesto esa parte, pero el resto, si siempre eres agresivo con este y esquivas justo a tiempo, la verdad te va a ser muy fácil. Eso sí, cuando lo derrotes, explora un poco la zona, porque por ejemplo del lado izquierdo de la zona vas a conseguir materiales mejoras para lo que serían las bebidas. Eso lo explicaremos en nuestro video, pero las bebidas y tu calabaza tienen como diferentes pasivas, etcétera, que es bastante interesante tenerlo en cuenta para mejorar tu curación. Y además de eso, justo en la plataforma para seguir avanzando, vas a ver que del lado izquierdo vas a conseguir un amuleto o anillo que es para mejorar tu defensa. Siguiendo el camino, habrás llegado al altar fuera de la cueva. Desde este vas a ver que hay como un puente de madera y hay un montón de bichos lanzándote flechas, es bastante molesto. Te recomendaría eliminarlos primero, pero cuando pases el puente hay un lugar que te puedes llegar a perder, y es el lado izquierdo. Es una zona donde hay un enemigo que te va a entregar su espíritu, es un lobo, así que te recomiendo derrotarlo, y también va a haber un cofre que te va a entregar materiales, muy importante, además de que también vas a poder conseguir voluntad. Sigue por el camino principal, que es como una especie de puente, y no te olvides de agarrar este objeto, que es otro de estas píldoras celestiales, pero en este caso para aumentar tu aguante.
o vigor, que es muy importante la verdad en Black Myth Wukong, aunque se recupera bastante rápido, pero sí vas a tener mucha mayor barra. Ya lo que te queda es simplemente enfrentarte al jefe final, el Kwai Oso Negro, que es como tal el jefe final de la zona y del capítulo 1. Recomiendo mucho usar todos los objetos que te he mencionado durante el video para poder derrotarlo mucho más fácil. Obviamente mejórate tu nivel de atributos, como mejor vaya tu estilo de combate, y ya habrás terminado el capítulo. Pero no sin antes informar de algo muy importante. Cuando termines el capítulo vas a ver que están las reliquias. Estas son simplemente unas pasivas que vas a tener durante todo el juego. Es muy importante que elijas sabiamente una de ellas, porque entre las tres solamente vas a poder tener una, pero no es necesario que la elijas de una vez para avanzar al siguiente capítulo. Yo lo que te recomendaría es que avances al siguiente capítulo para desarrollar un poco más tus puntos y tu forma de combate, y ya cuando tengas por lo menos 3 reliquias, sí elegir qué pasivas tener. Sin más, muchachos, esto fue toda la guía del capítulo 1, pero no sin antes decirte que hay otro secreto acá en el capítulo 1, pero para ello necesitas ir al capítulo 2, así que suscríbete, activa la campanita para que no te pierdas la guía del capítulo 2 de The Black Myth Wukong.